Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios dice: amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dele la mano al que está a su lado y dígale: tengo un destino sobrenatural. Yo no sé tú, pero yo tengo un destino sobrenatural. Amén. Puede cerrar sus ojos, aleluya, y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, Padre. Pero hoy tu pueblo se dispone, Señor, a escuchar tu palabra, Padre. Esa palabra que cambia, que transforma, Señor, que da dirección, Padre, hacia la vida eterna. Dios, yo te ruego que hoy, Señor amado, tú seas, Padre bendito, hablando, Señor, y ministrando tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo a través de mi vida, Dios. En tus manos, Señor, estoy como ese instrumento de poder, Señor, y de gloria, Padre, para que tú seas usándome, Señor, como tú quieres, como a ti te plazca, Espíritu Santo, y que hoy tú ministres, Señor, y hables conforme, Padre, lo que tú has preparado, Señor, para su pueblo hoy, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Puede tomar su lugar, hermano. Bendito es el nombre de nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. Para mí este tema es poderoso, pero cuando nosotros sabemos que Dios nos ha marcado con un destino glorioso, su vida, su alma tiene que alegrarse, tiene que gozarse. Cuando nosotros conocemos a Dios y el Señor nos hace entender lo que su palabra dice, nosotros podemos vivir en la plenitud y la paz de Dios, sabiendo que nuestro futuro con Él será glorioso. Amén. Así que cuando nosotros podemos mirar nuestra vida andando con Cristo, sabiendo que Cristo vive en nosotros, usted tiene que saber que su vida ya no es la misma que antes, porque su vida entra en una dimensión sobrenatural, porque Dios es el área donde Él se mueve. Y yo quiero decirle que muchas veces las personas tratan o están preocupados por saber qué es lo que les depara el destino. Usted no ha escuchado, ¿verdad? Cómo hay personas que dicen: es que yo no sé qué es lo que me espera en el futuro, y tratan de buscar erradamente un camino o una puerta, o personas que puedan decir: es que yo necesito saber qué es lo que me espera en el futuro, o qué decisiones tengo que tomar para que me vaya bien en la vida. Pues voy a consultar a los brujos, pues voy a consultar espiritistas, porque tal vez ellos tengan una respuesta. Y déjeme decirle que esas personas que buscan es porque no han conocido al Dios que todo lo sabe, al Dios que le puede decir: tu futuro está en mis manos. Y mientras tu vida esté guardada en el hueco de las manos del Señor, tu futuro va a ser exitoso, tu futuro va a ser glorioso. Entonces, cuando esas personas buscan, yo no sé si usted en algún momento en el trayecto de su vida llegó a consultar a los brujos, llegó a consultar al diablo para que le diera una respuesta que usted no sabía o quería conocer, porque no conocía a Dios.
Pero cuando las personas se obstinan en querer saber qué le depara su destino, su futuro, ellos no saben que hay un Dios que les ha preparado lo que les ha preparado, perdón, amén. Porque hay un solo Dios que sabe lo que ha preparado para ti y se llama Dios Padre, amén. El único que no sabe lo que te depara en el futuro, ese se llama diablo. El único que no sabe qué es lo que te va a pasar más adelante es el diablo, aleluya, que el Señor lo reprenda. Él lo único que conoce de usted y de mí es su pasado y su presente. ¿Por qué? Porque es algo que ya pasó y lo que usted está viviendo hoy, Él lo está observando. Él está viendo su comportamiento, está viendo cómo está caminando, para dónde usted le está dando, cómo se está moviendo en Dios, si es o no es. Si está caminando rumbo al destino que Dios le preparó o se está desviando. Y el diablo lo está observando. Por eso cuando la gente busca al diablo, consulta al enemigo para decirle, pero es que ¿qué me depara? ¿Qué es lo que va a pasar? Como el enemigo ya estudió su vida, ya sabe ya conoce su comportamiento, sus aptitudes, dice, esto es lo que te va a pasar. ¿Estás viviendo en fracaso? Así vas a continuar, pero tienes que entregar. Pero para que no te vaya mal, tú tienes que agarrar y tienes que hacer un pacto conmigo. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que el ser humano enlace su vida espiritual al mundo espiritual de las tinieblas para llevarlo y su destino sea el infierno. Pero yo creo que nosotros hemos conocido a Dios y hemos sido libres en Él para que sepamos que nuestro destino está allá arriba. Y ese destino se llama el cielo, amén. Dios nos creó, hermanos, con un libre albedrío. Míreme para acá. Yo creo que tengo una bocina integrada. Y Dios nos creó con un libre albedrío donde usted puede tomar sus propias decisiones, donde usted puede cuando nosotros conocemos que es Dios el que puede dirigir nuestra vida, darnos una nueva dirección, nosotros entendemos que es el camino correcto.
Y yo quiero decirle, hermanos, que yo investigué la palabra destino. Y destino dice que es la fuerza sobrenatural que actúa sobre los seres humanos y los sucesos que enfrentan a lo largo de su vida. El destino supone que nada ocurre al azar, sino que todo tiene una causa ya predestinada. Es decir, los acontecimientos no surgen de la nada, sino de esta fuerza desconocida. Yo entendía, hermanos, que esa fuerza desconocida es el poder de Dios operando a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Ese Espíritu Santo o esa fuerza desconocida que la gente natural no puede definir, se llama Espíritu Santo. Y esa fuerza, ese Espíritu Santo, que es el poder mismo de Dios operando dentro de ti, es el que te va dirigiendo en tu caminar con Dios. Que muchas veces el cristiano, la cristiana, quiere resistirse a hacer la voluntad de Dios. Se opone a hacer lo que Dios dice y dice: ay, Señor, es que es tan pesado ser cristiano, es que es tan pesado dejar de hacer lo que el mundo hace, es que es tan pesado venir todo el tiempo a la iglesia. Dios mío, pero cuando tú entiendes que tienes un destino que tiene peso, tú dices: no importa lo cansado que yo pueda venir, no importa lo trabajado y lo cargado que yo pueda estar, pero Dios tiene un lugar más grande en mi vida, un peso. Cuando usted siente ese peso, usted puede sentirse de alguna manera, puede sentir esa satisfacción interior de decir: estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Mi cuerpo, mi carne se opone, pero mi espíritu quiere y yo me dispongo a querer. Entonces el Espíritu Santo es el que le da la fuerza a usted para que usted quiera, porque la palabra dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Él te convierte en un hacedor suyo para que tú hagas las obras que te convienen. Dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Jóvenes, todo allá afuera te puede llamar la atención, pero no todo lo que los demás hagan te conviene hacer, porque lo que los demás hacen los lleva hacia un destino que no es de gloria, sino hacia un destino que los lleva a la perdición, que los lleva a la destrucción. Y yo quiero hablarle a usted, recordarle a alguien en la Biblia que fue poderoso en Dios, que él nunca se imaginó de alguna manera poder mirar toda la gloria que Dios le mostró al haberse caído de ese caballo. El Señor me llevaba, hermanos, hacia este hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un asesino que mataba, hermanos, a sangre fría, que no le importaba de alguna manera, no le importaba, hacía el mal sin mirar a quién. Y Saulo, dice la Escritura, que aún respirando amenazas de muerte, porque se gozaba el matar a los cristianos, se gozaba, su alma hervía, su sangre por agarrar y decir: es que este es mi destino, ser un asesino. Saulo de Tarso pensó que ese era su destino. Saulo de Tarso pensó que él iba a morir siendo el asesino de los asesinos, porque dice la Escritura que quién no le tenía miedo a ese hombre. Ese hombre mataba por gusto, y más a los que decían ser cristianos, más a los que decían profesar la fe en Cristo. Se gozaba, pero él no esperó que un día se encontrara con ese Dios que no lo había creado para ser un asesino.
Y por eso, cuando nosotros conocemos al Señor, se hace necesario que Dios prepare un tiempo. Yo no sé si usted se recuerda en qué momento Dios lo alcanzó. Yo no sé si en su memoria usted registró cómo Dios tuvo misericordia de usted y un día alguien le habló de Cristo. Alguien le dijo: Dios te puede ayudar, Dios te puede salvar. Mira, hay oportunidad del cielo para ti, para tu familia. No te vas a morir, hay vida en Jesús. Yo no sé usted, pero yo tengo bien registrado en mi mente cuando Cristo me alcanzó. Y desde ese día Cristo no se me salió del corazón. Tal vez yo no pude buscar una iglesia porque era una niña, pero dije: un día, cuando yo crezca, cuando tenga la mayoría de edad, porque usted sabe que cuando los jóvenes dicen: es que cuando yo tenga 18 años, que es la mayoría de edad, yo voy a hacer lo que se me antoje, mi papá, mi mamá no me va a decir nada. Eso es lo que piensan los jóvenes del mundo, no los de aquí. Así que cuando yo dije: voy a cumplir 18, y mi mamá ya no me va a poder impedir que yo busque de Dios en una iglesia, porque yo no sabía la palabra congregarse o otra cosa. Yo decía: un día yo voy a buscar de Dios. Cuando cumpla 18, ahí sí nadie me va a impedir. Entonces, cuando nosotros conocemos de Dios, conocemos al Padre por excelencia, hermano, su vida no puede ser igual. Su vida, su espíritu es impactado por esa, dicen los estudiadores, por esa fuerza desconocida. Claro, ellos no la conocen, nosotros sí. Y cuando nosotros sabemos y conocemos a ese Dios que nos ha marcado un destino, usted ya no camina como perdido en el mundo. Ya no camina como ciego, como que no sabe para dónde le va a dar. Usted camina con la sensatez y la convicción de que usted es un hijo de Dios. Si usted tiene fe, usted cree en ese Dios que no puede ver, porque un día lo va a ver cara a cara. Aleluya. Entonces, cuando Saulo de Tarso, él pensó que iba a morir siendo un asesino, el asesino de todos los asesinos. Y mucha gente allá afuera piensa que Dios, que la condición en la que están es porque Dios así lo quiere. Y déjeme decirle que están equivocados, porque un día nosotros nos encontramos como ellos, sin el conocimiento de Dios, que existía un Padre que desde el principio Él nos conoció. Porque dice la Escritura, le dijo el Señor a Jeremías: antes de que tú nacieses, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías, tú no lo sabías, pero desde ahí, antes de que yo te creara, desde antes de la fundación del mundo, yo sabía que tú ibas a ser Jeremías, mi profeta. Por eso es que usted no puede decir: es que yo no le encuentro sentido a la vida en Cristo. Pues yo no sé a qué Cristo está buscando, porque el Cristo que yo conozco le da sentido a toda mi existencia, le da propósito a todo lo que yo soy. Entonces, cuando tú caminas con Cristo, tú entiendes que tú tienes un destino de gloria al cual tú algún día vas a llegar. Dígale al que está a su lado: tengo un propósito sobrenatural. Pero antes de que usted llegue a ese destino, el Señor me hablaba y decía: Señor, pero no sabemos cuánto falta para llegar a nuestro destino, Señor. ¿Cómo es que nuestro destino es sobrenatural? Sí, porque antes de que tú llegues, lo sobrenatural se tiene que manifestar en tu vida. Antes de que tú llegues al destino, cosas sobrenaturales tienen que suceder, porque tú eres hijo del Altísimo. Saulo de Tarso nunca pensó que un día se iba a encontrar con el Cordero, con el Santo Cordero que dio su vida en la cruz. Y ese día su vida vino a ser transformada. Mucha gente piensa que en la condición en la que está,
Dios no tiene propósito para ellos. Mucha gente piensa, el que es drogadicto dice, pues así me voy a morir siendo drogadicto porque así Dios lo quiso. Es que porque yo soy borracho, así siempre voy a, ni modo, no puedo dejar este vicio. Y tal vez los jóvenes piensen y digan, miran la situación en su casa y dicen, es que Dios no puede, ¿por qué Dios no cambia la situación? Que mi papá es borracho, mi mamá, no buscan de Dios. Déjame decirle que hay un destino para ti y para tu familia. Un destino que ya está escrito en la eternidad. Y eso el diablo lo sabe. Por eso, porque el diablo sabe que tienes un destino de gloria, él se va a levantar, se levanta cada día para interponerse en que tú llegues a ese destino glorioso. Saulo quería interponerse, Saulo en ese entonces como diablo, quería interponerse en la obra que estaban haciendo los cristianos de ese tiempo. Los cristianos de esa época, de ese momento, que estaban haciendo crecer la iglesia. Saulo, como él sentía ese gozo al mirar cómo a ese hombre siervo de Dios llamado Esteban lo apedreaban. Pero aún ese hombre llamado Esteban alzó sus ojos al cielo y dice que vio, dice, estoy viendo al Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Y no importa que me maten, no importa que yo tenga que morir de esta manera, lo que yo estoy viendo mi destino. Estoy viendo el destino para dónde voy. No importa cómo tenga que morir, no importa lo que estén hablando de mí, pero yo estoy mirando mi destino. Yo estoy mirando mi destino, aleluya. Y yo voy para allá. Yo me encamino para ese destino de gloria. Entonces cuando Dios interfiere en su camino, porque iba en contra de los cristianos, y cuando el diablo se levanta en contra de ti, hay un Dios que se va a interponer en el camino de ese diablo, porque tu destino no puede ser detenido. Y cuando Dios dice con un resplandor rodeó ese lugar, ese momento, cayó ahí. Y dice que él cayó. Y todos los demás dice que estaban atónitos, estaban sorprendidos, porque ellos podían escuchar la voz del que hablaba, pero dice que no podían ver nada. Claro, porque los que tienen destino de gloria pueden ver en lo sobrenatural. Los naturales nunca van a ver nada. Los que no rinden su vida a Cristo nunca van a ver nada. Y no es porque uno así lo quiera, pero es que es mejor que le digas a tu vecino, al que tienes cerca, a tus vecinos afuera, es mejor que te rindas a Dios. Si quieres ver que Dios haga un milagro en tu vida, si quieres ver que Dios obre en tu vida, tienes que rendirte a Dios y algo Dios va a hacer contigo. Porque no naciste para hacer esto, no tienes que morir así, porque ese no es tu destino. Y cuando todos escuchaban esa gran voz de Dios, ellos decían, ¿qué está pasando? Oímos lo que está diciendo, porque dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz de Dios estaba hablando con Saulo. Por eso los demás solamente escucharon, pero no vieron nada. Y si usted ha leído la Biblia, usted puede darse cuenta que dijo Pablo en una escritura, dice, y me fueron mostradas cosas inefables que de alguna manera no puedo decírselas a ustedes. Dios no me permite que yo se las diga. Imagínese usted, hermano. Él quería revelar todo lo que vio en el cielo en ese momento, en ese encuentro divino que él tuvo con Dios.
Y para que nuestra vida venga a ser transformada, nosotros necesitamos un encuentro divino con Dios, un encuentro genuino con Dios. Porque muchos dicen, no, si yo he tenido encuentros con Dios, pero ¿por qué no cambias? ¿Por qué tu vida no es diferente? Dice encuentro con Dios de palabra, pero no de espíritu. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta cómo Dios vino a interferir en los planes de Saulo de Tarso, le dijo, ya estuvo, hasta aquí te permití, hasta aquí se te permitió lo que seguías haciendo. De aquí en adelante, tu destino, este es el destino por el cual yo te creé y tú naciste en la tierra. No es que Dios en el momento que se encontró con Saulo de Tarso es que le iba a escribir un nuevo destino, no, es el destino que ya estaba establecido en la eternidad. Y es que hay un destino, hermano, que usted ahorita no puede ver, pero que si usted se conecta con el Padre, así como Saulo de Tarso se conectó, Dios le dijo, y desde ahora ya no serás Saulo, ya no serás ese asesino en la tierra, ahora vas a ser Pablo, un hombre de Dios, un hombre que camina y que carga con el poder de Dios encima. Y eso es lo que tiene que definir tu encuentro con Dios. ¿Qué es lo que marca mi encuentro con Dios? Es que marca un antes y un después. Es que lo que yo era, ya no soy lo que yo era. Es que ahora soy una persona diferente. Es que si antes era chismoso, chismosa, ya no soy el que le gusta el chisme. Soy alguien que está concentrado en un destino de gloria que Dios estableció. Así que cuando Dios vino y se le reveló a Saulo, el Señor vino a cambiar todas las cosas completamente, amén. Así como Dios vino, llegó a nuestra vida y vino a cambiar todo nuestro entorno. Tal vez el mío, usted no. Vino a cambiar todo nuestro entorno. Podemos definir también el destino como una meta. El destino es un punto de llegada o una meta. Cuando Dios está mirando que nosotros nos estamos saliendo de la ruta de nuestro destino, el Señor va a tratar, siempre va a tratar de reivindicarte. Reivindicarte te va a direccionar otra vez para que tú vuelvas y entiendas que fuiste creado y diseñado para alcanzar tu destino. Y los destinos en Dios no son de fracaso, sino que son de gloria, son de victoria, son de vida eterna. Son de gracia, son de favor, son de misericordia, son de bendición. ¿Qué es lo que nos está faltando el día de hoy, hermanos, para nosotros poder mirar todo eso en nuestra vida? Ciertamente Dios nos lleva por tiempos y nos lleva por temporadas, pero en esa temporada, en ese lapso de tiempo, en lo que tú llegas a tu destino, tú necesitas que el ambiente sobrenatural se empiece a manifestar en ti. Amén. Saulo de Tarso, hermanos, no podía entender lo que estaba pasando, pero él dijo algo poderoso, hermanos, que vino a transformar su vida. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo. Amén. Y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor está esperando esa respuesta de parte nuestra, hermanos. Señor, todo lo he hecho mal. Saulo de Tarso estaba reconociendo: Señor,
¿Quién eres tú para mirarme a los ojos o para pensar que yo puedo ser un instrumento de poder en tus manos? ¿Quién soy yo, Padre, para que tú me mires? Y él dijo, tal vez no soy nada, no soy nadie, pero Dios, si tú pusiste tus ojos en mí, tú sabes que yo puedo. ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios quiere que nosotros le digamos así: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi caminar ha sido así, mis decisiones tal vez han sido malas, me he equivocado, doy pies tras pies tras pies. Entonces, para salir de ese socavón o de ese hoyo, dijo David: oh Señor, porque tú metiste tu mano en el lodo cenagoso y me sacaste y me limpiaste. Eso es lo que hace Cristo. Cuando tú le dices: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque reconoces que hay un peso de un destino que tiene que darse cumplimiento. Aleluya. Hay un destino que va a tener cumplimiento en tu vida cuando tú le digas al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo, sin saber, Saulo, porque en ese momento todavía era Saulo, pero el Señor le dijo: vas a ser Pablo. Aquellos que te conocieron como el asesino van a saber que tú eres mi instrumento, porque ese no era tu destino, ser el asesino. Tu destino es un destino de gloria. Y cuando él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ya el Señor agarró y le empezó a decir: levántate. Y él entró a la ciudad, pero también Dios estaba hablándole a un hombre llamado Ananías y le dijo: quiero que vayas y vas a orar por Saulo de Tarso. Vas a orar para que reciba la vista. Quiero que me acompañe, amén. Quiero que recuerde esta escritura rápidamente. En el versículo 10 del capítulo 9 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para pretender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Ananías estaba preguntando, imagínense usted, le estaba preguntando a un Dios que es omnisciente, que es, dice omnisciente, que Él todo lo sabe. Él es omnipresente porque Él está en todo lugar y no hay lugar donde usted se pueda esconder donde no esté Dios. Él es omnipotente porque Él es todopoderoso. Y si Ananías conocía a ese Dios que le dijo: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor, yo sé que tú eres. Y le empezó a decir: Señor, ¿que acaso tú no? Es como si le estuviera diciendo: ¿acaso tú no sabes cómo es este hombre? Es un asesino y tú me estás mandando para que ore por él. A veces se nos olvida quién es Dios. Pero Dios te hace entrar en razón y te dice: yo soy Dios. Y si yo te estoy dando una orden, tú tienes que obedecer. Entonces Ananías le empezó a decir: pero Señor,
ve, porque instrumento me es este. Hermanos, nosotros a veces no tenemos la capacidad de ver lo que Dios está viendo, porque Él es un ser espiritual, aleluya, todopoderoso. Pero cuando tú entras en la dimensión de Dios, tú estás viendo lo que Él está viendo en una persona que ha sido transformada. En una persona que tal vez, como dijo Ananías, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, Padre. Y tal vez muchos pueden decir, es que yo te conozco, yo te conocí, como fuiste, como eras, como eres o qué estás haciendo. Pero a los ojos naturales pareciera que Dios nunca va a hacer algo. Cuando estás con los ojos naturales, te desanimas, flaqueas en la fe y dices, es que Señor, pero tanto tiempo, yo lo voy a hacer. Señor, pero ¿cuándo? Yo lo voy a hacer. Porque tienes un destino de gloria, porque tienes un propósito en mí y estás en mis manos. Y cuando nosotros podemos entender que estamos en las manos de Dios, hermano, nada te puede mover, nada puede venir a cambiar el sueño de Dios en tu vida, porque conoces cuál es tu destino. Ananías estaba cuestionando a Dios, diciéndole, Señor, pero ¿cómo? Ve, porque Él es mi instrumento. Tú no estás viendo lo que yo estoy viendo, Ananías. Y cuando Dios le da esta orden a Ananías, Dios estaba viendo los romanos. En Saulo de Tarso estaba viendo a un Pablo que estaba escribiendo la carta a los romanos. Él estaba viendo que estaba escribiendo a los Gálatas, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los Primera de Corintios, Segunda de Corintios, porque ese era su destino, aleluya. Ananías no lo podía ver, pero Dios estaba viendo a un Pablo que estaba escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento que hoy usted tiene en sus manos. Él estaba viendo el instrumento poderoso que él iba a ser en las manos de Dios cuando un hombre y una mujer deciden obedecer a Dios por encima de que no entienden nada. Señor, pero mira cómo estoy padeciendo. Señor, pero mira lo que me está pasando. Tienes un destino. Tienes un destino. Pero tienes que soportar. Tienes que esperar. Anoche tenía un sueño donde lo único que me acuerdo que el Señor me decía, tienes que esperar. Porque cuando esperas, se desata lo mejor. Cuando tú esperas, espera lo mejor. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, sabemos que lo que Dios ha elegido para nuestra vida es lo mejor de lo mejor. Yo me recuerdo, hermanos, cuando aún era más joven, sigo siendo joven, pero era aún más, mucho más joven, que yo tenía, cada uno de nosotros nos fincamos metas en nuestra vida, objetivos a alcanzar, a lograr. Y pues como toda una jovencita soñadora, con alcanzar cosas, con querer hacer algo más. Y yo decía, pues a mí me gustaría ser una profesionista. A mí me gustaría estudiar esta carrera. Y yo le decía a Dios, Señor, es que yo quiero ser maestra de idiomas. Y eso quería yo ser. Y le decía, es que yo quiero ser eso. Y recuerdo que tanto yo decía, es que yo quiero, que cuando no es parte de tu destino eso, Dios te va a cerrar todas las puertas.
Aunque naturalmente tú digas, pero ¿cómo si tengo una puerta bien grande para entrar por ahí? ¿Por qué me dices que no? Otros tienen oportunidad de entrar por esa puerta, pero tú no. ¿Por qué? Porque esa puerta no es parte de tu destino. Yo tengo este destino para ti. Y recuerdo tanto, hermanos, que ese era mi deseo, que muchas veces de alguna manera ese era mi error en Dios al decir, pero es que yo quiero esto, pero también quiero esto. Señor, no, es que lo que yo quiero es esto. ¿Quieres lo natural o quieres lo espiritual? Y recuerdo, hermanos, el Señor me hacía recordar cómo es de que Él trató con mi vida para hacerme entender que no era lo que yo quería, sino lo que Él ya tenía escrito desde la eternidad. Y tanto que recuerdo unas palabras que me marcaron, hermanos, que tanto que yo platicaba con el pastor, le decía, pastor, es que yo quiero hacer esto. Y me decía, lo que tú quieres es bueno, pero si Dios tiene un propósito contigo, pues tú tienes que trabajar en eso para que Dios lo haga. No puedes estar aquí y allá, defínete. Y recuerdo unas palabras que Él me dijo, tal vez Él no se acuerda, pero Él me dijo y me marcaron tanto que yo sentí como si hubiera sido Dios mismo el que me hubiera hablado. Pero Él me dijo, yo no te veo atrapada en un salón de clases haciendo lo que tú quieres. No sé tú si sigues en ese pensamiento, pero yo no te imagino, me dijo Él, yo no te imagino que tú estés llevando a cabo lo que tú quieres. Y me marcó tanto eso, que yo dije, ciertamente nosotros nos fincamos metas y a nuestro parecer son buenas, claro que es bueno, hermano, pero cuando Dios te ha señalado para algo especial, tú no puedes darte la vuelta y hacer como que no escuchaste nada. Saulo de Tarso no pudo evitar que esa voz fuera irresistible a sus oídos. Tuvo que rendirse completamente y decir, Señor, lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Y pasado el tiempo, él se convirtió en ese hombre, hermanos, poderoso en las manos de Dios. Un hombre, hermanos, que logró sobresalir de los 11 discípulos. De los 12 discípulos. Los 12 discípulos fueron buenos en todo lo que desempeñaron, pero el más sobresaliente fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, un hombre con los 9 dones. Wow. Y realmente nosotros tenemos que entender que Dios ya tiene escrito lo que Él quiere para ti, pero muchas veces no lo recibimos o no te estás dirigiendo hacia ese destino porque haces lo que tú quieres, porque tomas malas decisiones y dices, es que por este camino es más, voy a llegar más rápido. Sí, tal vez. Y después de que te equivocaste, después de que fracasaste, Dios te vuelve a traer. Dios en su misericordia te vuelve a traer. ¿Por qué? Porque todo lo que decidiste o todo lo que hiciste antes no era parte de tu destino, pero Dios te dejó ser, Dios te dejó hacer. Pero ¿para qué fracasar en la vida si puedes tomar buenas decisiones? Aleluya. ¿Para qué los jóvenes dicen, ay, es que mi papá y mi mamá, como ya vivió su experiencia, no quiere que yo viva la mía? Error, jóvenes.
Y no entienden el dicho que dice, no quieren experimentar en cabeza ajena. Si tengo un espejo enfrente, tengo un espejo al lado, tengo un espejo por acá y varios espejos me rodean, viendo la situación de otras personas, yo digo, no, yo no quiero. Yo paso. Señor, haz como tú quieres, mejor. No es que no sea como yo quiera, haz como tú quieras, aleluya. En ese momento yo le puedo decir, Señor, yo le puedo decir, hermano, yo no entendía y aún sigo sin entender cosas, pero lo que antes no entendía, ahora lo entiendo. Hay cosas que no entiende porque son a futuro, pero Dios me va enseñando. Pero lo que ya viví, yo dije, Señor, gracias. Gracias, porque no importa que a mis 32 años, ay Señor, yo te puedo servir con todo mi corazón, sin ninguna interrupción, sin ninguna, nada. Porque cuando tomas malas decisiones, tú solito te amargas la existencia. Y Dios quiere que te evites que vivas amargado y amargada. Por eso tienes que pensar cuál es el destino que quieres elegir. Y yo quiero decirle, hermanos, que esto es para los jóvenes. Y yo quiero decirle a los hermanos que a los que son adultos pudieran pensar y decirle al Señor, Señor, ciertamente me he equivocado. Tal vez en su momento tomé malas decisiones, Padre, pero quiero que tú vengas a cambiar mi vida. Porque encima de las malas decisiones que nosotros podemos llegar a tomar, hermanos, Dios extiende su mano de misericordia. Eso le pasó a Saulo y se convirtió en un Pablo, aleluya. Porque usted no puede saber quién hoy se llama Saulo y mañana va a ser un Pablo, aleluya. Y muchas veces nosotros no podemos manejar un cambio tan repentino. Porque ayer la gente lo conocía como un asesino y al otro día ya estaba predicando la palabra de Dios. Estaba haciendo que las almas se rindieran a Cristo. Y mucha gente decía, pero ¿cómo? Si él era el asesino, andaba en contra. No, Cristo me cambió. Hoy soy una nueva persona, aleluya. Y usted tiene que estar preparado para eso. Pero la gente natural no lo entiende. Ay, pero si tú antes eras esto, antes. El hombre que tú conociste ayer, hoy es un nuevo hombre. Hoy soy un nuevo joven, una nueva jovencita dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ay, Señor. La gente natural no puede entender. Pero yo creo que estoy hablando con gente espiritual en esta casa. Yo estoy hablando con la gente que se conecta con el Espíritu Santo. Amén. Hay algo dentro de ti que se llama destino. Que cuando ese destino se revela, decía yo, hay un Saulo que se convierte en ese hombre usado por Dios para escribir el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento. Y yo quiero que usted le diga al que está a su lado, yo no sé cómo tú me ves hoy, pero cuando se revele lo que traigo dentro, ay Dios mío, dígale que está a su lado, yo no sé cómo tú me ves hoy, pero cuando se revele lo que yo traigo adentro, tal vez no me vas a conocer, pero si tú estás conectado con el Espíritu Santo, tú vas a aplaudir de alegría y vas a decir, Cristo está haciendo la obra, Cristo se está manifestando, se logró lo que estaba buscando, se logró lo que él decía, aleluya, que iba a buscar a Dios, que se iba a convertir verdaderamente, y hoy su vida es diferente. Eso pasa cuando te conectas con el Padre. Y por eso yo quiero decirle, necesitas un encuentro con Dios verdadero para que tú puedas conocer que tu destino, para que tú puedas conocer verdaderamente
el destino que Dios ha trazado para ti. Cuando nosotros entendemos que ese destino se tiene que revelar en el trayecto en el que llegamos a la meta de nuestro destino, no sé si me entienda. Cuando en ese trayecto lo sobrenatural se tiene que manifestar. Por donde todo lo que tú hagas, hay poder de Dios. Hay alguien que busca a Dios. Hay alguien que está buscando. Hay alguien que se está concentrando, que se está rindiendo, que está haciendo la voluntad del Padre. Cuando se revela eso, tú vas a motivar a otros a que se levanten. Yo no sé usted, pero cuando yo veo a alguien que está, Dios mío, que Dios lo usa, que Dios hace cosas gloriosas, yo digo, yo quiero eso, Señor. De usted no puede fluir otra cosa más que aspirar y decir, yo quiero más. Usted no va a decir, es que se cree. Es que porque. Olvídese, así no va a haber nada. Usted tiene que saber que usted va rumbo a un destino. ¿Ya no se acuerda? A un destino sobrenatural. Dígale que está a su lado, yo tengo un destino sobrenatural. Yo tengo un destino sobrenatural. Termino con esto. Cuando nosotros sabemos que en lo que llegamos a nuestro destino, usted se tiene que enfocar más. Yo no sé si usted está recibiendo esto, pero si usted sabe que tiene un destino glorioso, usted sabe que tiene que enfocarse más. Usted sabe que tiene que concentrarse más. Si antes no oraba, pues ahora empiece a orar. Si antes no ayunaba, empiece a ayunar más. Si antes no leía palabra, pues ahora lea más. Para que empiece a correr con la gente que está buscando, con la gente que está caminando y se está dirigiendo hacia su destino. Que no usted camine con los que dicen, es que porque, qué flojera. No, Dios mío. Déjese la flojera. Porque Dios tiene cosas grandes para usted. Dios tiene cosas, imagínese usted, si su destino ya está escrito en el cielo. Usted puede decir, Señor, tú me quieres mostrar cosas gloriosas. Me reivindico hacia la dirección que yo tengo que caminar para llegar a ese destino que tú has escrito en el cielo. Y cuando usted empiece a caminar hacia su destino, las cosas sobrenaturales lo van a perseguir. Señor, usted va, por donde quiera que camine, usted va a manifestar gloria y poder de Dios. Porque hay algo dentro de usted hay algo que a usted lo está persiguiendo y se llama destino. Diga conmigo, destino. Y ese te va a perseguir hasta que su palabra se cumpla en tu vida. Así que más vale que te rindas a Dios. No esperes que el diablo te arrastre allá afuera en el mundo para entonces decir, es que este no era mi destino, Señor, me vuelvo. No. Dale la patada al diablo y dile, no, tú no eres parte de mi destino, Satanás. Mi destino se llama Espíritu Santo, que es el que me guía y él me va dirigiendo para hacer y decir lo que yo tengo que hacer, aleluya. Así que de ahora en adelante, usted tiene que caminar por esa ruta. ¿Cuántos van a caminar por la ruta del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren llegar hacia su destino, aleluya? Porque cuando usted camina hacia su destino, hermano, lo que el cielo dice de usted se empieza a manifestar.
Lo que el cielo dice de usted y usted se la cree, dice, ay Señor, si yo soy tu instrumento. El apóstol Pablo se la creyó y dijo, ay, el Señor dijo que yo soy instrumento para glorificar su nombre. Entonces yo, Señor, anhelo y deseo tu poder y tu gloria. Y yo pongo mi mano sobre los enfermos y sanan. Yo hago un milagro, yo resucito, yo hablo a la gente y se convierte en 3,000, 5,000. Ay, Señor amado. ¿Cuánta gente se convirtió y se volvió por un hombre que rindió su voluntad a Dios? ¿Cuánta gente puede ser cambiada y transformada por uno? Ay, Dios mío, imagínense si cada uno de nosotros nos convirtiéramos en ese Pablo de aquel tiempo. No sé, necesitaríamos un estadio para meter tanta gente ahí. Tal vez usted no lo piensa, pero yo ya empiezo a soñar en grande. Ay, dígale al que está a su lado, yo ya empiezo a soñar en grande. Así que cada uno de nosotros tiene que saber que ese destino tiene que cumplirse. Así que diga conmigo, yo tengo un destino sobrenatural. Póngase de pie, aleluya. Así que cada uno de nosotros tiene que decir, Señor, yo quiero ser ese Pablo. Yo quiero ser como ese Pablo que le mostraste cosas inefables.